Buen día, profesor y compañeros. Nuestro grupo está conformado por Angie Martínez Vela y María Paula Jiménez Forero. El día de hoy hablaremos sobre la relación revisor fiscal versus entes de inspección y los cambios de la profesión contable en el mundo. Papel que desempeña la revisoría fiscal como órgano de fiscalización. Debemos establecer primero que las funciones generales de los revisores fiscales están establecidas en el artículo 207 del Código de Comercio. En total son 9 y estas son: dar oportuna cuenta por escrito a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirles los informes a que haya o les sean solicitados. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren cumplan por cuenta de la sociedad, se ajusten a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la Asamblea, de la Junta de Socios y de la Junta Directiva. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título. Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y, por último, cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, les encomiende la asamblea o junta de socios. Adicionalmente, en el artículo 207 del Código de Comercio se establece que la labor del revisor fiscal se encuentra reglamentada en 3 fases. La primera, fiscalización, de acuerdo a la Ley 5831, la cual fue la primera ley que habló de la figura de la revisoría fiscal, definiendo la independencia que deben tener con las sociedades a las que les prestan sus servicios. En esta ley, en el artículo 40, se fija la responsabilidad, que los miembros de la administración y los fiscales y revisores son solidariamente responsables para con la sociedad de los daños que causen por violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes. Desde ese momento se han añadido leyes a la función de revisoría fiscal, complementando sus responsabilidades y alcances. La segunda es la auditoría. Según la Ley 145 de 1960, en la cual se reglamenta el oficio del contador público y se establecen normas, limitaciones, responsabilidades, sanciones, parámetros y otros. Por último, tenemos la del aseguramiento. Esta ley es más reciente, es la Ley 1314 del 2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia. Se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Esta ley es relativamente nueva, como lo mencioné anteriormente, debido a que se identifican funciones para el cumplimiento del control interno. Ahora hablaremos sobre el papel que desempeña la revisoría fiscal como órgano colaborador de los entes de inspección, vigilancia y control en nuestro país. El papel de la revisoría fiscal como ente colaborador es importante debido a que el Estado define quiénes por obligación deben contar con esta figura. Según el artículo 203 del Código de Comercio, se establece que hay compañías que están obligadas a instaurar esta figura para la revisión y fiscalización de sus actividades. Estas compañías son las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras, las sociedades en las que por ley o por los estatutos la administración no corresponda a todos los socios cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no menos del 20% del capital.
Adicionalmente, el artículo 28 de la Ley 1258 de 2008 establece los montos de activos e ingresos por los cuales algunas compañías deben nombrar esta figura. Por lo que hemos visto hasta el momento, la figura del revisor fiscal tiene un amplio campo de acción que no solo busca la detección de fraudes o errores de los ejercicios de las compañías, sino que busca que la información dictaminada sea clara para los usuarios de la información financiera y al Estado. Y es este último el que por medio de esta figura extiende la función pública a los revisores fiscales, quienes con su labor facilitan la obtención de información debido a la concordancia y rigurosidad con la que se efectúan los dictámenes, certificaciones, análisis, verificaciones y observaciones detalladas. Como hemos visto por el momento, los revisores fiscales cuentan con funciones muy específicas que deben cumplir en su labor y dependiendo del tipo de empresa a la que fiscalizan, deben establecer relaciones con entes de control del Estado. Ahora mostraremos la relación revisoría fiscal y la superintendencia financiera. Esta superintendencia, para aceptar la posición de un revisor fiscal, se remite al artículo 215 del Código de Comercio y artículo 4 de la Ley 43 de 1990. La Superintendencia Financiera autoriza la posesión una vez se cerciore acerca del carácter, la idoneidad y la experiencia de la persona designada por el órgano social competente para ejercer la revisoría fiscal. Asimismo, establece que la revisión fiscal es una institución que trasciende la defensa de las expectativas individuales en la medida en que está llamada a velar por intereses superiores que afectan al Estado y a la comunidad en general. Para la posesión de un aspirante a revisor fiscal de una entidad vigilada, la Superintendencia Financiera tiene en cuenta tanto requisitos objetivos como calidades subjetivas. En cuanto a la experiencia, es necesario que los aspirantes se hayan desempeñado en cargos similares, exigiéndose mayor experiencia a medida que aumenta el tamaño de la respectiva entidad y la complejidad de sus negocios. En cuanto a las funciones y obligaciones, debemos remitirnos al artículo 18 de la Ley 1328 de 2009, del Decreto 2555 de 2010. Al grupo de registro, la información necesaria para iniciar el trámite de posesión del defensor ante la Superintendencia Financiera y de inscripción de la identificación completa del titular y suplente, nombre, identificación, ubicación física, dirección, teléfono y dirección electrónica, tanto de su domicilio como del respectivo suplente. Al grupo de registro, cualquier modificación que ocurra respecto de la información mencionada anteriormente, a efectos de mantener actualizadas las bases de datos y la información suministrada al público. A la Dirección de Protección al Consumidor Financiero, un informe del representante legal de la entidad sobre las actuaciones adelantadas o consideraciones efectuadas por la entidad frente a las recomendaciones o sugerencias en caso de que el defensor las hubiera realizado. Igual debe tener la administración de la entidad respecto de los casos y asuntos que el defensor hubiera solicitado llevar al conocimiento de la junta directiva o del consejo de administración, la información que la superintendencia tenga a bien solicitar en cualquier momento. Hablando sobre la suplencia, remoción y elección, la responsabilidad del suplente es igual a la del principal respecto del adecuado cumplimiento de sus funciones, cuando deba reemplazarlo, de acuerdo con lo previsto en el presente capítulo y en el marco normativo vigente. No obstante, es de advertir que la revisoría fiscal no puede ser ejercida de manera simultánea por las personas designadas para dicho cargo como titular y suplente, por cuanto tal situación conlleva a diluir la responsabilidad inherente al control y la fiscalización de la gestión de los negocios sociales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, las personas inscritas en las cámaras de comercio del domicilio social como revisores fiscales de una sociedad conservan tal carácter para todos los efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección o la inscripción de su renuncia, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el efecto. En el alcance del ejercicio, la revisoría fiscal, auditoría financiera, auditoría de cumplimiento, auditoría del sistema de control interno, asimismo puede realizar consultas, vigilancia, supervisión, reporte de SARLAFT y otros que requiera la superintendencia. Ahora hablaremos sobre la relación revisoría fiscal
y Superintendencia de Sociedades. Esta superintendencia, para aceptar la posesión de un revisor fiscal, se remite al artículo 334 de la Constitución Política de Colombia, artículo de la Ley 43 de 1990, el marco normativo de la revisoría fiscal se encuentra definido por la Ley 145 de 1960, la Ley 43 de 1990, el Código de Comercio, la Ley 222 de 1995 y el Decreto 2649 de 1993, entre otras. La revisoría fiscal desempeña un papel de especial importancia en la vida del país, a tal punto que una labor eficaz, independiente y objeta brinda confianza para la inversión del ahorro, el crédito y en general contribuye al dinamismo y al desarrollo económico. La institución de la revisoría fiscal es un apoyo de vital importancia para las entidades que ejercen la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles. El órgano competente elegirá al revisor fiscal principal y suplente, para lo cual deberá tener en cuenta la hoja de vida de los candidatos para desempeñar dichos cargos, así como la propuesta adjunta a ella. En cuanto a las funciones y obligaciones, es importante cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea o Junta de Socios o a la Junta Directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. También colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección, vigilancia o control de las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o les sean solicitados. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la Asamblea, de la Junta de Socios y de la Junta Directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. También autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente. Convocar a la Asamblea o a la Junta de Socios o a reuniones extraordinarias cuando lo juzguen necesario, y también cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes y los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea o Junta de Socios. Por último, verificar si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en poder de la compañía. Suplencia, remoción, elección. Artículo 210 y artículo 207 del Código de Comercio. El revisor fiscal depende exclusivamente de la Asamblea General o del órgano que haga sus veces y debe ser ajeno a cualquier tipo de subordinación respecto de los administradores de la entidad a efecto de preservar su independencia. En las sociedades en las cuales funcione junta directiva, el periodo del revisor fiscal será igual al de aquella, pero no podrá ser removido en cualquier tiempo con el voto favorable de las mayorías exigidas por la ley o los estatutos en las sucursales de sociedades extranjeras por el órgano competente de acuerdo con los estatutos y en las empresas y unipersonales registrados. En el alcance del ejercicio, la revisoría fiscal, documentación de estrategias, planeación, dictámenes, opiniones, asimismo puede realizar consultas, vigilancia, supervisión, reporte de SARLAF y otros que requiera la superintendencia. Relación Revisoría Fiscal, Contaduría General de la Nación. Posesión, artículo 2 de la Ley 43 de 1990. De las actividades relacionadas por la ciencia contable en general, para los efectos de esta ley se entienden por actividades relacionadas con la ciencia contable en general todas aquellas que implican organización, revisión y control de contabilidades, certificaciones y dictamen sobre estados financieros, certificaciones que se expidan con fundamentos en los libros de contabilidad, revisoría fiscal, prestación de servicios de auditoría, así como todas aquellas actividades conexas con la naturaleza de la función
profesional del contador público, tales como la asesoría tributaria, la asesoría gerencial en aspectos contables y similares. Funciones y obligaciones. La contabilidad y el control público. Cartilla Contaduría General de la Nación. Dentro de la cartilla no existe propiamente una definición de la revisoría fiscal. Para esta institución tiene la atribución de la fiscalización no estatal. Sin embargo, se asignan las funciones de control externo, control legal, gestión contractual, control financiero orientada al interés público y construcción de confianza realizada por entes o instituciones no estatales en la perspectiva de la protección de recursos y bienes sociales. La segunda está orientada a la protección del interés público y construcción de confianza ejecutada por organismos del Estado, contralorías, con lo que el objetivo de proteger bienes públicos y recursos estatales. Suplencia, remoción, elección. Darle campo a las normas según la obligatoriedad y a requerimiento de las superintendencias y el alcance del ejercicio. Todas las funciones inherentes a las normas colombianas que rigen la profesión contable de revisoría fiscal, auditoría y aseguramiento de la información. Relación revisoría fiscal con los contratos de atestación que proponen las IAPS. El concepto fue emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en el año 2003 y dicta que la atestación es el testimonio que mediante declaración o manifestación expresa el contador público expone la responsabilidad que asume respecto al contenido de algún documento preparado y certificado por la administración, es decir, que se compromete como testigo fiel de los hechos u operaciones que se exponen. Esto quiere decir que los informes emitidos por los revisores fiscales dan legitimidad y veracidad tanto a la información financiera como a las declaraciones realizadas por funcionarios de la entidad a la cual fiscaliza. Por lo anterior, se crea una estructura de las atestaciones que deben mínimo incluir título, fecha de emisión, destinatario, restricciones de circulación si las hay, identificación de la declaración objeto de la atestación, identificación del criterio o parámetro con relación al cual la declaración es examinada. 2. Descripción de las fuentes de la evidencia obtenida, identificación de los procedimientos aplicados, señalando cuando sea el caso si aquellos están previstos en normas legales o contractuales. Descripción de las limitaciones en el alcance, sentido o propósito de los procedimientos aplicados. Manifestación de la conclusión obtenida sobre la autenticidad o veracidad de la declaración objeto de atestación. Y por último, nombre completo del revisor fiscal y su firma, seguida del número de la tarjeta profesional. En caso de que el revisor fiscal sea una persona jurídica, se incluirá la identificación de la sociedad de contadores, indicando el número de registro en complemento a la identificación de la persona natural que la representa. Nuestra reflexión es la siguiente. El artículo habla de diferentes opiniones sobre los cambios que ha enfrentado la profesión contable a nivel mundial. Proponen que los estados de flujo de efectivos sean más importantes que los estados financieros completos, llevando a las compañías a reportar según el devengo sin medir los impactos efectivos o no de nuevas normas contables. El uso de la tecnología, la rotación constante en las estructuras de los negocios, la obsesión con aumentar las utilidades velozmente, la volatilidad de los mercados y las diferentes lecciones que no se han querido apropiar para mejor labor. Leyendo las opiniones de los expertos, analizamos que la rapidez con la que avanza el mundo actualmente no permite detallar en algunas ocasiones lo esencial. Al cambiar constantemente de normas, parámetros u otros que los estados y las administraciones por conveniencia exigen, perdemos de vista los controles, solo cumpliremos con lo necesario y los resultados obtenidos no serán transparentes. Si hablamos de partidas específicas, estas se ven seriamente afectadas por las opiniones e influencias de los responsables de la información financiera, quienes con intangibles, estimaciones, previsiones u omisiones de eventos que probablemente ocurran, cambiarían el rumbo de los dictámenes de los estados financieros y son estos, en nuestra opinión, el reflejo de las empresas de sus objetivos y procesos. Si se parte del precepto que ha sido
manipuladas o organizadas de manera que muestren resultados de manera inmediata, se pone en juego la credibilidad de la profesión y la seguridad financiera. Por esto nos surge la inquietud: ¿cómo lograr una valoración adecuada de una compañía si no se tiene certeza de la veracidad de la información? Debemos confiar en la ética, calidad y valores tanto de los responsables de los estados financieros como los de las compañías y simultáneamente vigilar que se esté cumpliendo a cabalidad con las normativas vigentes, presentando atención a las revelaciones y las notas para obtener conclusiones válidas que permitan la toma de decisiones coherentes y responsables.